Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer cómo hacer subnetting de máscara variable, también conocido como subnetting VLSM, del inglés Variable Length Subnet Mask, máscara de subred de longitud variable. Vamos a verlo resolviendo un ejercicio. Problema 1. Partiendo de la red abajo indicada y aplicando subnetting VLSM, máscara de longitud variable, diseña el esquema de direccionamiento para cubrir las necesidades de las redes mostradas en la topología. Veamos qué tenemos aquí. Tenemos un router conectado a 3 switches. Cada interfaz del router será una red diferente. Tenemos la LAN 1, 2 y 3 que necesitan 120 IP, 64 IPs y 30 IPs. De acuerdo. ¿Qué es lo que nos dan aquí? Nos da una red 192.168.1.0/24. La barra 24 es la máscara de red que nos indica que estos tres primeros números son los que pertenecen a la red, con lo cual el último número es la parte de host y ahí tenemos 8 bits con los que jugar, con los que utilizar para dedicar una parte a hacer las subredes y otra parte a los hosts de cada subred. Entonces, ¿cuántos bits tenemos disponibles? Pues como he comentado, esta última parte es la que tenemos, ahí tenemos 8 bits. Ahí es donde esto es lo que tenemos que utilizar para hacer las subredes. Número de IPs disponibles. Con estos 8 bits hay un total de 2 elevado a 8 IPs posibles, con lo cual 256. Ojo, aquí pone IPs disponibles, no host disponibles. Si estuviéramos hablando de host sería 2 menos. Recordad que la primera IP de red, la primera IP de la red y la última tienen que estar reservadas para indicar la red y difusión, no se la podemos dar a ningún host. Subredes necesarias, pues en este caso tenemos aquí una, aquí otra y aquí otra, con lo cual necesitamos 3 subredes. IPs necesarias por subred. Aquí es recomendable, no es obligatorio, pero suele ser más fácil, ordenar el tamaño de cada red de mayor a menor. Suele ser más fácil a la hora de hacer el subnetting de longitud variable. Entonces son 120, 64 y 30. Esto nos ayudará luego a asegurarnos que las subredes que creemos tienen tamaño suficiente para meter esta cantidad de IPs. Vale, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero, antes de empezar a hacer cálculos y ver en binario, la red, la IP de la red y máscaras y tal, vamos a pensar en cuántas IPs tenemos disponibles y cómo podemos repartirlo. Este cuadrado de aquí representa todas las posibles IPs de esta red original. En esta red original tenemos 256 IPs posibles. Les voy a poner aquí que es una red de máscara barra 24, 256. Eso es todo el cuadrado. Si nosotros aplicamos un bit, añadimos un bit a la máscara para hacer subredes, lo que estamos haciendo es dividir todo este espacio en 2. Con lo cual, el espacio original que empezaba en una IP acabada en .0, es decir, 192.168.1.0, y la última IP que era 255, es decir, 192.168.1.255, al dividirlo en 2, se nos queda en 2 redes distintas. En cada una de estas subredes nos caben 128 IPs. Muy bien. ¿Podemos meter aquí alguna de las redes que necesitamos hacer? Sí, tenemos esta de tamaño 120, la LAN 1, la podemos meter aquí directamente. Perfecto, la asignamos aquí. Esto es el paso previo que nos ayuda a entender cómo tenemos que subdividir la red original en distintas subredes y luego ya calcularemos la IP de la red, de cada subred. Y bueno, hay que tener en cuenta que, claro, yo aquí originalmente tenía una red de máscara barra 24, por eso me cabían 256. Al dividirlo en 2 subredes, tengo 2 subredes de máscara barra 25. Aquí ya meto la LAN 1, estupendo, pero aquí ¿qué pasa? Tengo esta subred de tamaño 128, pero yo necesito 2 subredes. Si la dividimos esta y solo esta
en dos subredes, se nos quedará en 2 de tamaño 64. Y en 2 de tamaño 64 podemos meter la LAN 2 y la LAN 3. Perfecto. Vamos a hacerlo. Voy a dejar esto como estaba. Esta es de /24 y metemos la LAN 1. Esta que tenía el mismo tamaño, la dividimos en dos y se nos quedan en dos redes de tamaño 64, en las que caben 64 IPs en cada una de ellas. Claro, como este lado de la derecha, disculpad, esto es un 25, ahora sí. Esta red de la derecha era igual que la de la izquierda, de /25, al dividirlo en dos, le he añadido un bit más a la máscara, se me queda en una subred de tamaño 26 y otra de máscara 26. Y ahora sí puedo meter la LAN 2 y la LAN 3, porque hay espacio suficiente para el número de IPs que me indican que hace falta. Vale, ahora ya tenemos claro cómo tenemos que dividir la red original en distintas subredes. Voy a hacerlo primero un poco más paso a paso, en binario. Lo que pasa es que yo aquí con este cuadrado, yo ya podría directamente averiguar cuál es la IP de la red y la última IP posible de cada una de las subredes. Pero voy a hacerlo primero paso a paso viendo el binario para que lo entendáis un poquito mejor y luego ya lo hago aquí en el cuadrado para que veáis que se puede hacer con el número mágico y este cuadrado prácticamente lo tienes hecho. Vamos a ver, me voy a este espacio de aquí abajo para hacerlo. Tenemos la red 1.2.6.8.1.0, en este 0 es donde estamos aplicando subred, me va a venir bien ver ese último número en binario para ver dónde estoy partiendo la red y la subred en cuanto al número de bits. Vamos allá. 192.168.1. Y ahora esto lo pongo en binario, 8 ceros. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues tened en cuenta que la red original cogía esos tres números para la parte de red y yo aquí primero, viendo el cuadrado, primero lo he dividido en dos subredes de máscara 25, cogiendo un solo bit más. Con lo cual la primera división que he hecho implicaba solo coger un bit para subredes. Esa es la parte de subred. Con lo cual este número o este bit, si está activado, tiene un valor de 128, con lo cual podemos decir que el número mágico es 128. Y esto lo que nos permite es calcular dónde comienza la siguiente subred. Porque fijaos, si lo hago en binario, esta sería la IP de red de la primera subred y la siguiente subred, toda parte de red es igual, lógicamente, y aquí este bit de subred cambia a 1. Y esto de aquí son todos ceros igual. Con lo cual esta IP es la misma que la de arriba, con la diferencia de que este 1 hace que el último número termine en punto 128. Es como la primera subred acababa en punto 0. Ambas subredes de máscara 25. Es decir, la red original, al dividirla en dos subredes con un solo bit de subred, se me queda en que sus IP de red son 192.168.1.0 con máscara 25 y la otra 192.168.1.128 con máscara /25. Esta es la primera división que se corresponde con la primera línea que he hecho yo en el cuadrado. ¿Qué pasa? Que la red de la derecha, como hemos visto aquí, yo la he vuelto a dividir en dos subredes. Entonces, aquí lo que sucede
es que yo me cojo esta subred de aquí y solo esa y la divido en 2. Con lo cual le aplico un bit más de subred. Y en binario esta red de la que parto es la 1, 0, 0, 0 y 4 ceros más. Y fijaos que esto, si yo me olvido de la parte de arriba, si yo me centrara solamente en esta parte de aquí, y digo, esta red que tengo aquí, con máscara 25, la tengo que dividir, y me olvido de lo de arriba, básicamente lo que está pasando es que puedo considerar esta parte, ahí mejor, esta parte la puedo considerar como de red, y voy a coger solo un bit más de subred. Me tengo que comprar una tablet. Vale, entonces al dividirla esta en 2, la primera subred se va a quedar con esta dirección IP y la siguiente, la parte de red, en este caso va a ser la misma, 192.168.1.1, y lo que me cambia es el bit de subred, que ahora pasa a ser 1, y el resto son ceros igual. Con lo cual, esta subred de aquí es la 192.168.128, y ahora la máscara, al haber cogido un bit más, pasa a ser /26, y esta de aquí, esto en binario sería 192/26. Estas son las dos IP de red de las subredes que acabo de crear partiendo de esta subred que tenía aquí, hecha previamente. Fijaos que aquí también nos vale lo del número mágico, porque este bit de subred, cuando está encendido, tiene un valor de 64. Con lo cual, el número mágico vale 64, y de ahí nos sale también, otra forma de calcularlo, que partiendo del punto 128, la siguiente subred es sumándole 64 más. Es otra forma de hacerlo sin meterse en hacerlo en binario. Aquí tenemos esta división y estas son las redes que vamos a usar. Tened en cuenta que realmente nos vamos a quedar, a ver si me deja, bueno, no pasa nada, nos vamos a quedar con esta primera subred acabada en punto 0/25 y con estas dos de abajo, ¿vale? Esta de aquí, la que acaba en punto 128/25, esta no la vamos a usar tal cual con el /25 porque la hemos dividido en 2. Entonces tenemos esta primera /25 y las dos de abajo /26, que son estas tres que yo he hecho aquí en el cuadrado. Aquí lo que tengo es la primera IP de cada subred, es decir, la IP de la red, y seguramente necesitaría calcular hasta dónde llega. Esta de aquí, la punto 0, llegaría hasta la punto 127, justo uno antes de la siguiente subred. Esta punto 128 llegaría hasta 190 y la 191, en este caso, llegaría hasta 255, que sería teniendo toda esta parte de host de esta última subred toda a unos. Otra forma más sencilla de hacer esto es, si ya entiendes qué es lo que estamos haciendo aquí, entiendes el binario, cómo funciona la máscara, etcétera, si tienes esa parte ya clara, no te hace falta hacer todo este cálculo. Lo puedes hacer directamente con el cuadrado. Fijaos, yo aquí
tenemos las tres subredes que he dividido. Y cuando yo he hecho esto, lo único que me faltaba ya para rellenar esta tabla, para hacer el esquema de direccionamiento, era saber cuál es la IP de la red de cada una de las subredes, de estas tres subredes, y cuál es la última, la de difusión. Fijaos que lo podemos hacer así de sencillo. Si en este cuadrado teníamos 256 IPs, que en este caso la primera era la .0 y la última la .255, cuando yo he dividido esta subred en dos y he puesto aquí que en esta de la izquierda me quedan 128 IPs, entonces si empiezo en la .0 y tengo aquí 128 IPs, entonces la siguiente subred empezará en .128. Ojo, no hay quien se puede liar y decir, pero si hay 128, la siguiente será la 129. No, estamos en informática usando binario, empezamos a contar desde el 0. Aquí hay 128, pero la 0 es la primera, con lo cual la última es 127. Y esta segunda subred de aquí, de la LAN 2, ¿hasta dónde llega? Pues a ver, si empieza en .128 y caben 64 IPs, entonces la siguiente subred empezará en 128 más 64, que es .192, con lo cual la de antes termina en .191. Y con esto ya lo tengo hecho. ¿Cuál es la IP de la red? Pues en todas es 192.168.1. Y en este caso es la 0. Venga, voy a ponerlo. IP de la red 192.168.1.0. En la LAN 2 acaba en 128. La primera parte es igual. Y la LAN 3 acaba en .192. La máscara la he calculado aquí antes. Cada vez que añades un bit y divides en 2, pues aumenta en 1 la máscara. Entonces esta es de /25 y estas dos tienen una máscara de /26. ¿Cuál es la última IP de difusión? Pues muy sencillo. Uno menos que la siguiente subred. Como al final lo que estamos haciendo es coger un rango de IPs y lo estamos subdividiendo, cuando en la IP en la que termina una subred empieza la siguiente. Esta parte es igual, 192, 168, 1, y aquí termina en uno menos que la siguiente subred, 127. La siguiente, que empezaba en 128, la otra es 192, pues acabará en 191. Y esta de aquí no tenemos la siguiente, entonces puede ser un poco lioso. Yo aquí ya he dicho que era 255, ¿vale? Y por el cuadrado lo tengo claro porque como aquí en esta red me caben 256 IPs y la última va a ser 255, he hecho esta división, la última subred tiene que acabar en 255. Pero si es otro tipo de subred, otro tipo de problema que no es tan obvio, pues a lo mejor tenéis que iros al binario y aquí esta parte, si le ponéis todos los bits de host a 1, estos ceros pasan todos a ser 1, veréis que esto se convierte en un 255. La otra forma de hacerlo es que si en la anterior subred acababa en 191, si le sumo 64, que es el número mágico de la última subred, me sale ese 255. Y eso sería un ejemplo sencillo de cómo hacer subnetting de máscara variable, que tiene la ventaja de que aprovechamos mejor el espacio de direcciones.
porque daros cuenta que si yo aquí hubiese hecho subnetting de máscara fija, donde divido la red en distintas subredes del mismo tamaño, yo no podría haber metido estas tres subredes. Es imposible, porque aquí tengo 3 subredes, la más grande es 120, ya necesito la mitad del espacio. O lo divido en 2 subredes y se me queda una fuera, o lo divido en 4 y esta de aquí no me cabe. Sin embargo, con este sistema de máscara variable, en el que básicamente divides la subred en distintas subredes que tienen distintas máscaras, distintos tamaños de máscara. O, paso por paso, tú coges una red, la divides en subredes, añadiéndole un bit de subred, o 2 o 3, los que necesites, y luego esas, las que quieras, las que necesites, las vuelves a dividir en más subredes, con otro bit, o 2 o 3, o lo que quieras. Este es un ejemplo sencillo, pero sirve un poco para ilustrar cuál es el proceso. Yo os aconsejo practicarlo, como he puesto aquí en la parte de abajo, en binario, para entender los números binarios, que es lo que estamos haciendo. Y cuando esta parte la tengáis clara, o si la tenéis clara ya ese funcionamiento, os olvidáis y os vais directamente a hacerlo con el cuadrado, que normalmente es más que suficiente, siempre y cuando ya entiendes lo que estás haciendo. Y eso es todo, espero que os haya gustado, muchas gracias, hasta la próxima.